Los invitamos para continuar con la sesión, por favor, sigan, gracias. Le cambié el micrófono por este porque el otro usted no lo está usando así. Entonces, No lo uso, pero, bueno. entonces más bien le puse otro de estos. Bueno, mejor, claro. Déjame otro zapatico. Señor. Tu tacón. Sí, y el otro. ¿Está bien? Sí. Porque veo esto acá. ¿Ya le entregué? Sí, ya. ¿Sí? ¿A todos? Sí, no, es porque es de mujer. Listo. ¿Por dónde estás bien? Ya, Hola. vamos a seguir. No, los dos, ya son los dos. ¿Ya hice la nieve? Bueno. Puedes prender la cámara de... No activo. El video. O sea, la cámara para verte de frente. Audio no, ¿no? Solo video. Sí, tu cámara. Tu cámara. Dice que no es posible iniciar video porque el anfitrión lo detuvo. Bueno, listo, no importa. Igual yo la estoy grabando. Dale lo que... Solo reproducimos todo lo que va a estar reproducido. Ya. Bueno, listo. Sí, perfecto. Ahí está muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, bienvenidos una vez más a los participantes que nos acompañan en forma virtual y a los que nos acompañan presencialmente. Seguimos con nuestro simposio y la charla de ahora está a cargo de la doctora Angélica Lizcano y es el diagnóstico de epilepsia. Primera parte. No, 1 y 2. 1 y 2. Bueno, entonces Fusionado. adelante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y nuevamente mil gracias para el Laboratorio Biopaz que nos ha apoyado en la organización de este simposio. Bien, ese tema es bastante amplio, he tratado de resumirlo en 30 minutos y no quiere pasar. No quiere. Bueno, como les venía diciendo, es un tema bastante amplio, que voy a tratar de resumirlo en este tiempo. Bueno, y mostrando esa tabla en la cual vamos a enfocarnos en el transcurso de cada una de las ayudas diagnósticas que tenemos o cada uno de los métodos que empleamos para el diagnóstico de epilepsia en los niveles de evidencia. Yo creo que ustedes ya todos deben conocer el nivel 1, 2, 3 y 4. Estas niveles de evidencia se han sacado de la guía de diagnóstico y tratamiento de la epilepsia del año 2020. ¿Dónde usted le dio la cámara? Bueno. Sí. Exacto, listo. Entonces, como venía diciéndoles, he tratado de hacer una analogía de cómo nosotros hacemos el diagnóstico de la epilepsia y lo traté de extrapolar y hacer esa analogía con el Tour de Francia, en los cuales nuestro campeón, Egan Bernal, para llegar a ser campeón del Tour de Francia, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que cumplir y rendir en ciertas etapas para al final, una vez se cumpla, digamos, con ese récord de puntos en las etapas, puede decir que es campeón. Entonces, de igual forma, nosotros en la epilepsia también debemos cumplir ciertas etapas y debemos enfocarnos de que hay diferentes caminos, a veces un poco más largos, a veces un poco más difíciles, pero que al final con eso logramos hacer el diagnóstico de la epilepsia. Entonces, enfocándonos en eso, ya no vamos a llamar el Tour de Francia, sino el Tour de la epilepsia, que es todo el camino que debemos hacer para poder llegar al diagnóstico de la epilepsia y para poder al final llevar una clasificación, un diagnóstico diferenciado, un tratamiento y enfocarnos en nuestro objetivo final, que es el control de las crisis de este paciente. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar
Una vez tengamos una crisis epiléptica, hace una muy buena anamnesis, el examen neurológico, estudios como el electroencefalograma o video EEG, la neuroimagen, en las cuales hay una amplia variedad, pero lo que más nos enfocamos en la tomografía y la resonancia, otros exámenes diagnósticos que los vamos a mencionar. Ahí, ya con esto, hacemos una muy buena clasificación, que fue la primera charla que dio el doctor Daniel Nariño, hacemos un diagnóstico diferencial, que es la charla que sigue a continuación, y el tratamiento, que también lo vamos a enfocar más adelante. Todo esto para al final llegar al control de las crisis. Entonces, vamos a iniciar en esa primera etapa, que es la anamnesis. Como se dan cuenta, el ciclista tiene que pedalear más. ¿Por qué? Porque está más empinado, porque se demora más. Entonces, ¿en qué debemos demorarnos más? En la historia clínica. Una muy buena anamnesis. ¿Cómo se logra? En datos de pacientes, familiares y los testigos de las crisis. ¿Por qué? Porque si de pronto es un paciente que llegó a urgencias y fue encontrado en la calle, tirado y presentando las crisis, es diferente que si el paciente lo presentó en su casa y los familiares nos pueden dar un detalle de cómo fue el comienzo de las crisis y cómo fue el final de las crisis, lo que presentó después, etcétera. Entonces, en esto debemos tratar de tener la mayor posibilidad de hacer un interrogatorio adecuado para poder preguntarle a los familiares y al paciente las circunstancias en que ocurrieron, ¿fue en vigilia o fue en sueño? Todo esto, ¿por qué? Porque eso nos ayuda también a hacer una clasificación de la epilepsia. El aura, este aura obviamente que va enfocado al paciente, porque es algo sensitivo, solo me lo puede decir el paciente. Auras hay diferentes, como lo dijo el doctor Nariño, pueden ser sensaciones visuales, pueden ser sensaciones parestésicas, pueden ser alteraciones auditivas. Después de eso preguntamos el estado de la conciencia. Como vimos en diferentes videos, la conciencia no es perderla, no es desmayarse, es simplemente preguntar el estado de alertamiento en el cual vamos a mirar si el paciente responde, si el paciente obedece órdenes, si el paciente está reactivo y está, digamos que reactivo con el medio. Entonces, eso es un hallazgo importante que debemos anotar. Y los síntomas motores, sensitivos, sensoriales, fonatorios, autonómicos, todo esto ya lo hemos visto en la primera charla. La duración de la crisis, porque obviamente es diferente tratar a una crisis autolimitada que duró 1 o 2 minutos a tratar a una crisis en la cual duraron 30 minutos y después de esto el paciente no recuperó la conciencia plenamente y vuelve a tener otra crisis. Entonces, esto ya nos indica que es un estatus epilépticos y debemos hacer un manejo muy diferente. La recuperación, existe una recuperación adecuada, si las crisis fueron agrupadas, entre cada agrupación de crisis hubo conciencia, retornó la conciencia nuevamente. Síntomas poscríticos, a veces presentan muy frecuentemente mordeduras de lengua, presentan vómito, presentan náuseas. Hay unos síntomas como el que mostró el doctor Jean Paul, que es el nose whipping, que es ese frote nasal, y esa es una característica muy distintiva de la epilepsia del lóbulo temporal y nos ayuda muchísimo a lateralizar, dependiendo de, como él dijo, de la mano en que utiliza el paciente. El intervalo entre las crisis es diferente si me dice un paciente, no, yo tengo una crisis una vez cada 2 meses, a un paciente que me diga tengo 10 crisis diarias. Y obviamente si son únicas o repetitivas. Entonces, ya enfocados en todo esto, digamos que esos son todos los datos de la historia clínica en los pacientes con una posible crisis epilépticas y epilepsia. Pues es amplio, ustedes lo pueden observar, tomar nota, una foto si quieren, de todo lo que encontramos acá. Importante la historia familiar de epilepsia, principalmente los de primer grado, puesto que si tenemos papá, hermano que tiene crisis epilépticas y además ya empezó también el paciente, ya uno empieza a pensar de que es un factor genético que está involucrado. Antecedentes personales, obviamente saber si es una mujer gestante, si es una mujer en edad reproductiva, qué medicamento podemos darle a una mujer en edad reproductiva que va a ser muy diferente a un hombre, el tratamiento farmacológico que vamos a elegir. Pues, realmente son muchos datos, hábitos toxicológicos, los pacientes que tienen alto consumo de sustancias psicoactivas o pacientes que consumen frecuentemente alcohol y la abstinencia de, digamos, los días que de pronto dejan de consumir alcohol, tienen sus crisis, estamos hablando que es una supresión de alcohol que provocó las crisis y no estamos hablando de una epilepsia, sino de crisis sintomáticas asociadas a esto. Ya con esto, entonces, empezamos la cronología de los eventos que ya les mencioné. Si hay un trastorno psicomotor, el rendimiento escolar que está teniendo el paciente, la exploración neurológica y el examen físico general es muy importante. Y mírese que si vemos, solo realizando muy buena anamnesis, le hemos logrado el diagnóstico de la epilepsia hasta en un 85%.
de los casos. Entonces, es el pilar fundamental del diagnóstico más que cualquier otro estudio. Los otros son estudios que nos apoyan el diagnóstico. Bueno, y para mostrarles, digamos, a través de esta charla, cómo vamos a ir haciendo ese diagnóstico, les traje un caso clínico, una mujer de 51 años, en los cuales la edad de inicio de la epilepsia fue al primer año, fueron recurrentes después a los 7 años, y empezaron a presentarse crisis recurrentes una por mes. Esa primera crisis que presentó al año de edad fue asociada a fiebre, por sarampión, dicen ellos, pero ella tuvo aparentemente un buen desarrollo neuropsicomotor hasta el tercero primaria y fue cuando empezó a partir de los 7 años a presentar crisis repetitivas que el desarrollo de ella se fue enlenteciendo. Empezamos a hacer valoraciones neuropsicológicas que son muy importantes cuando llega un paciente con epilepsia o con crisis epilépticas y que nos digan tiene una deficiencia en la parte de la educación, hacer una valoración neuropsicológica, vemos que tiene un rendimiento cognitivo mínimo global para la edad, mostraba que la alteración que presentaba en memoria había mayor compromiso del hemisferio izquierdo, más que toda la región temporal, y la familia nos describía 2 tipos de crisis. Unas crisis en que aparentemente no había una aura previa, también tenemos que tener en cuenta que la paciente tenía un déficit cognitivo, y presentaba automatismos orales, no había aparentemente habla ictal, había una sed post-ictal, y también presentaba crisis que cuando empezamos a clasificar unas crisis tónicas asimétricas, en las cuales la paciente hacía una componente versivo a la derecha y una componente versivo muy forzado, y después de eso adoptaba la postura tónica con una radiación tónico-clónica generalizada. Entonces, importante decirle a los familiares en el momento del interrogatorio, y ustedes también, tómense todo el tiempo para poder indagar cómo son esas crisis. Decirle, recuerda cómo fue esa última crisis, hacia qué lado miró, hacia cuál fue el brazo que estiró, tome notas si es posible, empoderarse también de cómo hacer los familiares pueden hacerse cargo de identificar ese tipo de crisis. Los videos caseros son de mucha ayuda para nosotros, para en el momento de llegar a la consulta para empezar a recibir de pronto el tratamiento, y obviamente que anoten todas sus preguntas. Entonces, ¿qué evidencia tenemos? Que el método de elección para el diagnóstico lo aporta una historia clínica clara del paciente y un testigo presencial fiable, y deben ser la base del diagnóstico. Y la información aportada por un testigo válida puede permitir una correcta clasificación de las crisis epilépticas en un elevado porcentaje de casos. Nosotros entregamos con frecuencia en las clínicas de epilepsia de difícil manejo este tipo de calendarios en los cuales nos ayudan a aportar la frecuencia de crisis, y también de esa misma forma podemos ver si los medicamentos que estamos dando han sido eficaces para el tratamiento de estas mismas crisis. Y volviendo con el tour de la epilepsia, vamos a seguir con el examen neurológico. Es un poco más suave, vamos de bajadita, realmente es, ¿por qué? Porque es que el examen neurológico en muchos pacientes es normal, pero también tenemos que tener en cuenta que hay síndromes epilépticos en los cuales ya la doctora Natacha también nos va a decir que hay muchos niños con retardos neuropsicomotores severos, con los síndromes epilépticos que previamente llamaban como catastróficos, como el Lennox-Gastaut de West, encontramos un deterioro cognitivo severo, un retardo del neurodesarrollo, pero también debemos enfocarnos en otras, hacerle todo el examen físico, obviamente, a todos los pacientes, mostrar si en urgencias, si hay papiledema, que nos ayuda a evidenciar si hay tumor, si hay otra mordedura de lengua, porque a veces los pacientes con crisis no epilépticas, llamadas pseudocrisis, ellos dicen que convulsionan y ustedes lo ven, que semejan mucho. Hay que tener un dato claro que esas crisis no epilépticas hay un alto porcentaje de que se presentan en profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque somos los que más sabemos cómo son las crisis. Entonces, la mordedura de lengua, conscientemente nadie lo va a hacer. Fracturas, luxaciones son muy frecuentes cuando se presentan crisis tónico-clónicas generalizadas, y el examen de la piel que a veces se nos olvida pasar, ¿no? Ver esas angiofibromas en la cara nos ayuda a decir hay una esclerosis tuberosa, la mancha de vino de Oporto para decir que estamos ante nuestro Weber, o también otras alteraciones dermatológicas que uno dice nos va apuntando hacia ciertos síndromes que nos ayudan a decir este tipo de epilepsia y el medicamento de elección puede ser mejor este. Y obviamente que hay pacientes que dependiendo de las características clínicas que nos van dando la semiología de las crisis, uno se puede ir enfocando, vamos a hacer un examen visual más detallado, un examen de la fuerza, porque a veces tienen su hemiparesia más braquial, es más compromiso distal, y ahí es muy importante, digamos, que hacer todo este énfasis en el examen neurológico.
Y ya volvemos otra vez a un pico nuevamente de la siguiente etapa, que también debe ser demorada, al igual que la anamnesis, en el cual hacemos el electroencefalograma. ¿Qué es el electroencefalograma? Es el registro de la actividad eléctrica producida por las células cerebrales, y esta actividad es el resultado de la suma de potenciales postsinápticos excitatorios e inhibitorios de las células piramidales, los cuales están dispuestas de una forma perpendicular en la corteza. Entonces, aquí esto se resume a que esto nos llevamos, recoge la información de la actividad eléctrica del cerebro, nos lo entrega hacia un amplificador que lo podemos ver en un computador, y podemos ver las diferentes regiones del cerebro, anormalidades, punta onda, polipunta onda, complejo punta onda, que son las anormalidades que nosotros, los epileptólogos y neurólogos, podemos informar. Es obligatorio que todo centro que haga este tipo de estudios debe realizar el Sistema Internacional de Medición 1020. ¿Por qué digo que es obligatorio? Porque la cabeza de todas las personas son diferentes. La cabeza de un niño de un mes es diferente a la cabeza de un adulto, es diferente a la cabeza de un paciente que tiene una microcefalia o una macrocefalia o otra patología que haga crecer la cabeza. Entonces, es muy importante que la medición se haga en todos los pacientes, porque vamos a poder determinar el lóbulo del cerebro que vamos a evaluar. La actividad eléctrica va a estar dispuesta, como estamos aquí observando, ese es el sistema 10-20 y 10-10, el 10-20 es estos punticos azules, y digamos que esto registra la actividad eléctrica en estas estructuras. Se dice que no es un test que tiene sus limitaciones, un 10% puede ser normal, pero esto no excluye que tenga epilepsia. Y estas son las recomendaciones técnicas del electroencefalograma en epilepsia. Eso ya más para los técnicos, pero muy importante que los cumplan en todos esos centros, porque una alteración en alguna de estas recomendaciones afecta la visualidad de esos registros. Bueno, entonces, ¿cuándo aplicar para confirmar el diagnóstico de epilepsia? Un síndrome epiléptico, la valoración pronóstica, la recurrencia de las crisis, el diagnóstico y valoración de la respuesta a tratamiento de un estatus epiléptico, el apoyo de decisiones de manejo terapéutico y retirada de medicación. Generalmente iniciamos con un electro de rutina. Yo les había mencionado que es súper importante las primeras 24 hasta 48 horas después de una primera crisis. Paciente con su primera crisis, traten de que tengan un electro, que es donde más probabilidad tenemos de determinar esas descargas epileptiformes interictales. Entonces, obtenemos, inicialmente muy frecuente que obtenemos electros de rutina en vigilia, pueden durar 20 a 30 minutos, ojos abiertos, ojos cerrados, es obligatorio también hacerlos. Si no colabora el paciente, se puede hacer hacer la hiperventilación en aquellos casos que no estén contraindicados, la fotoestimulación y importante a realizar esos métodos de activación porque, ya lo mostró el doctor Jean Paul, facilitan algunos tipos de crisis y algunas veces, a pesar de tener una sola crisis, nos ayuda a hacer un diagnóstico de una epilepsia como una epilepsia de ausencia. Puede que haya tenido una primera crisis, pero vemos que durante la hiperventilación ocurre la parada de la actividad, algunos automatismos breves, y el corregistro eléctrico de punta onda 3 o 2.5 Hz, ya uno dice, eso es una epilepsia de ausencia, vamos a manejarlo con ácido valproico o con levetiracetam, dependiendo de la edad y el género. Bien, continuando, pues ya si vemos, hicieron el primer registro en vigilia, normal, ay, ¿qué hacemos? No, se pueden seguir haciendo, algunos apoyan a que seguir haciendo otro en vigilia, otros dicen, no, háganle de una vez privación de sueño. ¿Por qué? Porque eso aumenta la sensibilidad del registro de las descargas epileptiformes interictales, principalmente algunos síndromes epilépticos también. Hay síndromes epilépticos como el de punta onda durante el sueño lento, que pues se presenta durante el sueño. Entonces, obviamente que si lo realizan vigilia, muchas veces puede que no tengan alteraciones. O la epilepsia rolándicas. Entonces, es muy importante hacer un registro. Yo tenía a mi profesora en Brasil, la doctora Marilisa Guerrero, que ella decía que un electro que no tuviera sueño, para ella estaba incompleto. Entonces, debería ser completo si tiene un periodo de sueño. En algunos otros utilizan electrodos para electromiografía, oculografía, banda torácica abdominal para respiración, poligrafía, y obviamente que es obligatorio para los neonatos estos registros. A pesar de eso, pues
A veces uno sigue encontrando electros normales, vuelvo y repito que eso no excluye el diagnóstico de la epilepsia. En algunos centros hacen electroencefalogramas ambulatorios y en otros ya empezamos a ordenar el monitoreo video electroencefalograma prolongado, en los cuales es importante para el estudio de pacientes con epilepsias farmacoresistentes, que son aquellos que ya han utilizado más de 2 fármacos antiepilépticos o anticrisis y a pesar de eso sigue con crisis epilépticas, teniendo en cuenta que deben ser fármacos pues en un tiempo adecuado, una dosis adecuada para el síndrome epiléptico que tiene el paciente. Entonces, siguiendo así, también nos ayuda a tipificación de clínica y electroencefalograma de las crisis epilépticas en aquellos pacientes que falta la respuesta al tratamiento, aquellos pacientes en los cuales hay alteración de la conciencia y sospecha o seguimiento de un estado epiléptico no convulsivo, y en la evaluación prequirúrgica de los pacientes con epilepsia. Este es el flujograma que se recomienda realizar y el grado de sensibilidad que tiene cada uno de esos estudios, si lo hacemos solamente un electro de vigilia o 2 electros de vigilia o con privación de sueño o con el monitoreo. Si se dan cuenta, esto se va incrementando. Y mire que la sensibilidad del electroencefalograma de sueño llega a equipararse casi con el de monitoreo. Obviamente que el monitoreo es súper importante para poder registrar las crisis, que es la diferencia con el de sueño. Bueno, y esas son las diferencias del electroencefalograma. Como les dije, no debe apoyar el diagnóstico de epilepsias cuando la presentación clínica apoya el diagnóstico de unas crisis epilépticas, de unas crisis no epilépticas. El registro de una crisis epiléptica clínica con correlación electroencefalográfica es el gold estándar para el diagnóstico. Los registros realizados en el transcurso de las primeras 24, pero otros estudios dicen que hasta 48 horas, después de una crisis epiléptica única, aumenta la posibilidad de detectar esas descargas epileptiformes interictales. El consumo de algunos fármacos antiepilépticos o medicamentos anticrisis disminuye la probabilidad de detectar estas, y después de un tercer registro normal, la posibilidad de detectar estas descargas sigue siendo igual, es mínima. Entonces, a veces intentamos mandar y mandar más y pues siguen siendo normales. La telemetría, como les había mencionado, es importantísimo también para la evaluación prequirúrgica de los pacientes que están siendo sometidos para evaluar si son candidatos a cirugía de epilepsia, pues lo que nos ayuda a localizar la zona epileptogénica. Es la más específica para identificación, cuantificación y clasificación, tanto semiológica de los eventos paroxísticos, igual a veces también nos ayuda a la etiología. Y es la más útil de las pruebas neurofisiológicas para la localización precisa de la zona epileptogénica prequirúrgico. Este es el trazado de esa primera paciente del caso clínico que les mostré. Este es el trazado interictal, donde nos muestra una actividad TIRDA con algunas ondas agudas. Esa TIRDA es una actividad delta rítmica intermitente que está localizada en la región temporal izquierda. Cuando nosotros vemos un electroencefalograma, como yo les mostré, hay cada letra, dice qué lóbulo estamos evidenciando. F frontal, T temporal, P parietal, O occipital y C es la zona central. Entonces, tratamos de colocarlos según el sistema internacional izquierdo, línea media y derecho. Entonces, esta región que tenemos esta actividad lenta es la región temporal izquierda. Y también vemos que cuando la paciente está teniendo crisis, aparece una actividad teta rítmica que va aumentando de amplitud y que cuando vemos también la paciente clínicamente empieza a presentar las alteraciones que la familia había mencionado que eran sus crisis, en los cuales está lento, vamos a ver. Ella hace esa versión forzada a la derecha, oculocefálica, y posteriormente hace la postura tónica de los miembros superiores. Ahí se evalúa por la técnica. Estos estudios, cuando son para evaluación prequirúrgica, se hacen desmonte del medicamento gradual, porque la idea es tener crisis y poder registrar las crisis para poder localizar la zona epileptogénica. Y necesita una evaluación del técnico. Entonces, ¿para qué? Para evaluar el estado de conciencia, evaluar el lenguaje, entre otros. Entonces, aquí vamos viendo ya la correlación del electro con el video. Y junto con esto, los que estudiamos, hicimos el fellow de epilepsia, podemos saber localizar dónde se encuentra la zona que puede estar la zona donde está probablemente enfocada el inicio de la epilepsia.
Entonces, ya con todos esos datos, nos vamos a enfocando a que tenemos esto, las características clínicas, junto con el video, la telemetría, parece que es una epilepsia del lóbulo temporal. Vamos a ver qué nos dice el estudio de neuroimagen. Y ese es el paso que sigue. Esa es la etapa de este tour que sigue, que es la neuroimagen. También es algo que debemos ser muy enfáticos en cómo debe ser la calidad de estos estudios. Nosotros pues, tenemos diferentes tipos de neuroimágenes estructurales y funcionales, pero digamos, como esto es un simposio de atención primaria en salud, ¿en qué nos enfocamos? Pues en los estructurales, que son los que básicamente ustedes van a estar revisando en la consulta o en urgencias. Entonces, la tomografía y la resonancia es inicialmente los primeros estudios que vamos a solicitar. Existen unas diferencias entre una y la otra. Prácticamente la tomografía tiene las ventajas de que es rápida, no demora nada, el paciente no es necesidad de sedarlo porque hay pacientes que están muy inquietos, niños principalmente, es fácil, principalmente en urgencias, y además es de bajo costo, pero, y tiene una sensibilidad más que todo para huesos, sangre y las isquemias, pero la resonancia tiene las ventajas, otras ventajas, también es, bueno, pensando que es el estudio de elección para todo paciente con epilepsia, o sea, todo paciente con epilepsia debe tener una resonancia. ¿Sí? Está bien que en urgencias ustedes soliciten la tomografía para descartar causas agudas, pero después de eso debe ser solicitada una resonancia. Entonces, como le había mencionado, utilidades de la tomografía, mientras que la resonancia podemos observar mejor la diferenciación de sustancia gris y sustancia blanca, tiene mayor detalle en fosa posterior, vemos con mayor detalle las malformaciones de desarrollo cortical en comparación con la tomografía, aquí vemos una polimicrogiria, aquí vemos una hemimegacencefalia, aquí vemos un nódulo subependimarios, si se dan cuenta, mucho más sensible, y esas son las indicaciones que utilizamos en urgencias, cuando hacer una imagen, no estoy hablando de resonancia, tomografía, imagen. En urgencias, aparición de un déficit focal nuevo, con una crisis epiléptica obviamente, crisis epiléptica con presencia de un estado mental alterado, que sigue alterado a pesar de haber parado la crisis, fiebre o cefaleas persistentes, trauma craneal reciente, historia de cáncer o infección por VIH. Si un paciente con VIH te convulsiona, hazle de una vez el estudio. ¿Por qué? Porque puede ser una neuroinfección y hay que evaluarlo. Pacientes anticoagulados, historia antigua de ictus, y cuando no es necesario, son pacientes en los cuales ya por clínica uno dice, ay, epilepsia idiopática realmente no está indicado, o cuando tienen un origen tóxico metabólico. Esas son las recomendaciones de realizar una resonancia según la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es la ILAE. Ya habíamos mencionado diagnóstico de crisis focales por clínica o electro, cuando son epilepsias con crisis generalizadas, sin diagnóstico de epilepsia generalizada idiopática o no sean clasificables, en epilepsias refractarias, en la evaluación quirúrgica que vamos a realizar, cuando hay cambios de patrón de crisis. Teníamos la costumbre que tenía un paciente que tenía, algo que nosotros decimos es que son muy estereotipadas, tienen un inicio y un final siempre igual, pero de pronto ustedes ven que pasaron 5 años y el paciente nos dice una crisis completamente diferente. Importante realizar una nueva neuroimagen. Una tomografía, primera crisis sospecha de lesión que requiera tratamiento urgente, enfermos de epilepsia crónica y lesiones detectadas mediante resonancia, las cuales sea necesario determinar si existe calcio, sangrado agudo o participación ósea. Muchas veces solicitamos tomografías también cuando tenemos para poder observar ese componente cálcico de la neurosis y cercosis, que a veces en la resonancia es un poco más difícil de observar, esa nos ayuda, o bueno, la resonancia con algunas secuencias se pueden observar también. Y también es importante decirles que de pronto un paciente ya se hizo una resonancia, y usted dice, no, ya se hizo una resonancia, pero el paciente se hizo una resonancia cuando tenía 5 años y actualmente tiene 25 años y no le han vuelto a realizar una resonancia. Entonces es importante repetirla, y en algunas ocasiones, esto principalmente para los que manejamos epilepsias de difícil manejo, esas resonancias son de una calidad baja, hacen cortes muy gruesos. Yo le digo a mis pacientes que es como cortar una cebolla en 5, en vez de tener un cortador portátil y hacer 100 cortes a esa misma cebolla. Es más fácil encontrar el gusanito cuando hacen 100 cortes a cuando hacen 3 o 4 cortes. Igual pasa con la resonancia, la resolución, la imagen cambia, y por eso nosotros hacemos unos protocolos muy específicos de epilepsia. Y por eso es que a veces pedimos
resonancias, y en otros aparatos que ya no es de 1.5 Tesla, sino de 3 Teslas, ya han salido de 7, incluso de 15 Teslas, pero obviamente que aquí en Colombia manejamos de 3 Teslas y tratamos de que con ese mejore también la resolución de la imagen. Las causas de la epilepsia varían según la edad, pero en este cuadro lo que les quiero mostrar es que al principio encontramos causas hipoxicoisquémicas y secundarias durante los neonatos y lactantes. Encontramos epilepsias genéticas al inicio, estructurales, principalmente infecciosas, y durante toda la vida, que es lo que uno puede encontrar en cualquier edad. Infecciosas, metabólicas, y inicialmente las primeras etapas genéticas. Y ya cuando son más adultos, y adultos mayores principalmente, empezamos a ver ya asociados a cuadros degenerativos. Entonces, dependiendo de eso, uno va pensando, puede ser esto o aquello, y vamos enfocándonos en el estudio de imagen. Doctora, tiene 5 minutos. Gracias. Entonces, viendo esto, hay una cantidad enorme de patologías que podemos observar en la resonancia, pero muchas. Y aquí traje algunas que son las que más acostumbramos a ver. Bueno, díganme, realmente muchas son de baja frecuencia, pero son las que más frecuentemente causan refractariedad o farmacoresistencia en la epilepsia, como la esclerosis hipocampal, el Stroke-Weber, el cavernoma o angioma cavernoso, la displasia cortical focal, la esclerosis tuberosa, las encefalitis autoinmunes, generalmente causas son crisis sintomáticas agudas o epilepsias autoinmunes, posterior a una encefalitis viral, Rasmussen, lisencefalia, gliosis, y esta es un paciente mía con una doble corteza. Aquí observamos sustancia gris, sustancia blanca y nuevamente sustancia gris, eso determina una doble corteza, y la hipoglicemia neonatal. El lóbulo temporal, ella capta muy fácilmente lesiones y podemos encontrar diferentes tipos de lesiones en el lóbulo temporal, como la esclerosis hipocampal, astrocitomas, displasias, cisticercosis o cavernomas. Y a veces ni siquiera puede ser una única lesión, puede ser que tenga la esclerosis más la displasia. Entonces son patologías duales que si no se resecan completamente, cuando estamos evaluando en cirugía de epilepsia, pues siguen las crisis. Y nuestro reto, pues que a pesar de hacer estudios muy especializados, pueden seguir saliendo resonancias normales. Es frecuente, no es infrecuente, y eso simplemente se debe a que hay alteraciones que o son muy difusas y son microscópicas. Estos son los objetivos de la neuroimagen en pacientes con epilepsia farmacoresistentes. Nos enfocamos para localizar el foco y la zona epileptogénica, planificar el abordaje quirúrgico y localizar zonas elocuentes cuando correlacionamos con la telemetría. Esta gráfica, cortesía del doctor Fernando Sendes, es para mostrarles que a veces no siempre las resonancias reportadas normales son normales, puesto que cuando se puede realizar con una reformatación multiplanar o incluso con esas resonancias que fueron reportadas como normales y a pesar de no tener un protocolo adecuado, lo ve una persona con experiencia en esto y puede hacer una correlación también con la clínica y con la telemetría, llegan a disminuir ese porcentaje de normalidades bastante frecuente y aumenta la cantidad de etiologías que podemos observar. Entonces, de las evidencias, podemos decir, digamos que este es como el resumen de todo lo que les acabé de decir, pero importante, el protocolo específico de epilepsia en nuestros centros de epilepsia, en los cuales puede aumentar la probabilidad de observar alteraciones o lesiones epileptogénicas de un 49 a un 71% o incluso más, dependiendo de la técnica de imagen. Y como les dije, hasta un 40% de los casos de la resonancia magnética de 1.5 pueden resultar negativas y esto aumenta cuando hacemos resonancias más de mayor teslaje. Se han llegado a encontrar lesiones hasta un 85% de los pacientes previamente considerados normales. Y esta es la imagen de nuestra paciente, de nuestro caso clínico. ¿Qué observamos? Observamos una disminución del tamaño y una hiperseñal del hipocampo izquierdo, observados tanto coronal como axial, y un hipometabolismo en este estudio, que es el PET cerebral, en la región temporal izquierda también. Entonces, como les dije, teníamos una sospecha clínica que estábamos ante una epilepsia del lóbulo temporal, y esto nos apoyó de que confirmamos el diagnóstico y la localización y la zona epileptogénica, y la paciente fácilmente podemos llevarla a discutirla para poder programar una cirugía de epilepsia. Al final, con esto, logramos hacer un diagnóstico etiológico y sindromático. ¿Con qué? Con las ayudas que acabé de mencionar. Clínica, con anamnesis, el electroencefalograma ictal y la resonancia. Ya con eso llegamos a hacer un diagnóstico etiológico y anatómico al final con la resonancia, y así podemos
digamos, hacer una clasificación adecuada, un tratamiento adecuado, etcétera. Pero a veces es necesario otros exámenes diagnósticos, son de rutina algunos, por lo menos yo en mi consulta, por lo menos una o dos veces al mes, pido hemograma, electrolitos, calcio, perfil hepático, función renal, tiroidea, niveles séricos de los medicamentos anticrisis. ¿Por qué? Porque los medicamentos anticrisis pueden dar efectos secundarios que no son vistos a simple vista, valga la redundancia, porque podemos encontrar trombocitopenia asociada a ácido valproico, porque podemos encontrar hiponatremia asociada a la carbamazepina, porque podemos encontrar que la carbamazepina o ácido valproico nos hizo que las transaminasas se elevaran muchísimo, porque también la carbamazepina nos puede hacer un hipotiroidismo subclínico y nosotros no nos estábamos percatando de esto, y porque a veces los pacientes no se toman los medicamentos y necesitamos monitorizar esos niveles. O hay algunas enfermedades que pueden hacer que esos niveles se reduzcan, o porque hay interacciones con otros fármacos, etcétera. Entonces, hay otros estudios opcionales que dependiendo del tipo de paciente, las urgencias, hay estudios más especializados, y también usábamos la evaluación neuropsicológica, que es un papel que, digamos que ha venido como disminuyendo un poquito en importancia, pero nos deja de ser importante en el diagnóstico, en el manejo del paciente y en el diagnóstico del paciente que estamos seleccionando nosotros en la cirugía de epilepsia. Existe unas alteraciones cognitivas, en particular en las áreas de lenguaje y de memoria, que deben ser enfocadas en ese tipo de pacientes, y esa es la batería neuropsicológica, digamos que básica, que se requiere para ese tipo de pacientes. Al final, ese es el grado de evidencia a cada uno de los ítems que yo acabé de mencionar. Y ya con esto, pues lo que hacemos es lo que ya previamente se llegó, clasificamos la epilepsia, por fin, hacemos un diagnóstico diferencial, hacemos un tratamiento que ahorita viene la doctora, la doctora Betty, que después va a venir mañana, para darle ese tratamiento. Y al final, ¿qué hacemos? Ya por fin podemos decir, en algunos casos, hemos logrado el control de las crisis, ganamos este tour y podemos entregar a un paciente con una mejor calidad de vida. Este es para los que les interesan, pues digamos, las guías y los libros en los cuales utilicé para esta charla, y cualquier cosa estoy para servirles. Estos son mis correos electrónicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica, por su presentación, y damos paso al doctor Iván Gaona. El doctor Iván Gaona es neurólogo, epileptólogo, y pues nos va a presentar una charla sobre el diagnóstico diferencial de la epilepsia. Vamos a tomar un minuto para hacer un cambio, ya que en hay videos, y vamos a pedirles por favor. A ver, empezamos con este. Sí. Bueno, muchas gracias por todavía estar acá. En esta charla a uno... yo lo hago. Iván, ¿puedes activar tu cámara, por favor? Ok. Activa tu cámara. Bueno, entonces yo tengo dos objetivos con esta charla. Uno es, vamos a ver que ya en estas finales empezamos a recoger conceptos de los que han hablado muchos de nuestros compañeros, así que vamos a repetir algunas cosas. Básicamente lo que hace que les quede. Más cerca el micrófono. El mensaje que les queremos dar es que estamos preparándonos para que todos ustedes hagan un mejor diagnóstico de sus pacientes. Siendo así, me gustaría conocerlos un poco, al menos desde acá. Bueno, más tarde podemos saludarnos. Pero ¿cuántos de aquí ven pacientes? ¿Atienden pacientes? Alcen la mano, por favor. ¿Cuántos de aquí atienden pacientes? Ok. ¿Cuántos de aquí hacen ciencias o son estudiantes de medicina o médicos?
Ah, ok, ok. Bueno, no, entonces sí, porque es muy importante conocer el auditorio, entonces sabemos que los estudiantes de medicina también atiendan pacientes, así que alcen la mano con confianza. Bueno, la próxima es de una, sin pensarlo. Entonces, quiero comenzar con este pequeño video. Como les dije, uno de los objetivos es hacerlo fácil y que todos entendamos de lo que estamos hablando. Se está corriendo, ¿cierto? Sí. No necesito. ¿Sí vieron ese pequeño movimiento que hizo la paciente? Bueno, voy a ponerlo de nuevo. Miren, está plácidamente dormida. Las de Colombia son un factor de riesgo, claramente. No, la pijama no. Esa es una crisis. Esta paciente, como muchos otros, nos hizo 20 crisis en 3 horas. Lo menciono y es importante porque ni ella sabía que estaba haciendo crisis y para ella no era importante las 20 crisis que hizo en ese corto periodo de tiempo. Está compartiendo. No fueron importantes las crisis que hizo en ese corto periodo de tiempo, por lo cual nosotros siempre tenemos que estar muy inquietos y muy incentivados a hacer diagnóstico de epilepsia, a pensar que muchos movimientos anormales, movimientos periódicos, movimientos paroxísticos del sueño y de la vigilia pueden ser secundarios a crisis epilépticas, a áreas del cerebro que están hipersincronizándose y que están ocasionando una corrección clínica. Así que no lo debemos olvidar. Con esto no quiero decir que sea complejo diagnosticarlo. Como ya lo dijimos, hay una secuencia lógica de eventos que tenemos que llevar a cabo para diagnosticar epilepsia. Simplemente tratar de reconocer unos síntomas que el paciente está expresando o que los familiares están viendo y tratar de ubicar. No está pasando. ¿Está en cuál allá? En la primera. A ver, perdón, otra vez, lo intentamos. Ponla grande, ponla de... Lo voy a quitar y lo voy a volver a poner. Ok, acá está. Ahí. Sí, ya, pero ponla en presentación. Ponla en presentación. Sé que él me dice que no está compartiendo, pero ahí sí. Todavía no, dame un segundito. No. ¿Está bien? No, Y si lo pongo aquí y si no lo pongo en modo presentación, ¿ahí lo están viendo? el modo presentación. ¿Ahí lo están viendo? Adelante, sí. Entonces vamos a hacerlo así, ¿cierto? No, pero Ahí sí pasa. Sí. Listo. Entonces veámoslo así, tal vez es alguna falla ahí en la interfaz. Bueno, entonces tenemos que reconocer una serie de síntomas para ubicarlos dentro de una clasificación y luego de ubicarlos podemos saber si ese paciente tiene crisis de inicio focal o de inicio generalizado. Y de esa forma darle un tratamiento u otro. No es tan difícil diagnosticar epilepsia. Como muchos de mis compañeros lo han dicho, el diagnóstico de epilepsia es básicamente clínico. Y basados en ese diagnóstico clínico, a veces tenemos que hacer unas pruebas adicionales, como dijo Angélica, esas resonancias especiales o esos otros estudios especiales, a veces los tenemos a la mano, a veces no, pero eso no nos impide hacer diagnóstico de epilepsia, dado que muchos de los que estamos aquí vamos a ver pacientes de primer contacto, de ese primer nivel de atención. Vamos a ser el médico de remisión cuando así se requiera, porque a veces no tenemos que remitir los pacientes a menos que no se controlen o a menos que empiecen a persistir con esa sintomatología que para algunos de nosotros sea rara. Entonces, como lo dijimos, ubicamos el paciente en un escenario y luego de ubicarlo en ese escenario lo tratamos. Muchos de estos pacientes no se van a controlar
Hoy sabemos que incluso 20 a 30% de los pacientes llegan a clínicas de epilepsia o incluso a servicios de neurología, no tienen epilepsia. Entonces son hartos, ¿no? Casi, incluso algunos artículos han reportado 3 de cada 10. ¿Qué es eso de epileptólogo? Porque sé que lo hemos dicho una y otra vez, epileptólogo, 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 y pues realmente epileptología es una subespecialidad de la neurología que se encarga de ver esos casos difíciles. Generalmente la epileptología está enfocada a tratar los pacientes dentro de un programa, por ejemplo, de cirugía de epilepsia o de cuidado del paciente con epilepsia, que son programas especiales. ¿Cuándo debe llegar el paciente al epileptólogo? Solo en esas contadas situaciones cuando incluso el neurólogo no pudo controlar esos pacientes, porque realmente no sé cuántos, doctor Nariño, epileptólogos hay en Colombia, tal vez unos 30 o 40. Y como pasó con la estadística que estábamos hablando de los neurólogos, casi que yo creo que algo más de la mitad están ubicados entre Bogotá, Medellín y Cali. Ustedes tienen una excelente epileptóloga que es la doctora Angélica Liscano, que incluso epileptología es hacer un estudio adicional después de neurología, generalmente entre 1 a 2 años. Ella hizo su estudio adicional en epileptología e incluso hizo un doctorado en una materia específica de la epileptología, que también contados los casos. Pero bueno, para precisarlo de esa manera, muchos de nuestros pacientes llegan a esas clínicas sin ser epilepsia, son otra cosa, de lo que ya vamos a hablar un poco. También cuando los remitimos a clínicas especiales de cuidado de epilepsia o programas especiales de cuidado de epilepsia, cuando lo necesitan, muchos de esos pacientes se demoran realmente en llegar a esos programas. Entonces es más preocupante aún que mandemos pacientes, programas especiales lo requieran, ¿no? Entonces, 2 cosas ahí como que debemos guardarnos. Siempre tratar de hacer lo mejor que podamos el diagnóstico, y cuando no los controlemos, tratemos de ver todos esos factores que rodean al paciente para saber que sí estamos diagnosticando lo que creemos que estamos diagnosticando. Hoy hay muchas herramientas, la monitorización electroencefalográfica, que también para muchos no está disponible, puede ser no completamente reemplazada, pero sí nos puede ayudar, por ejemplo, los videos caseros de los celulares. Eso es muy útil, porque decirle al paciente, oiga, trate de filmar los eventos que usted está viéndole a su familiar, todos los eventos, muchos de los videos que les hemos mostrado acá no son solo de las salas de monitoreo en las que trabajamos nosotros, sino simplemente son esos videos caseros del celular. Y hoy en día hay estudios, hay ensayos que los han montado en torno a esos videos. Y con eso podemos llegar a un diagnóstico más específico. Si no saben, pues se los mandan al celular de Angélica. Ahorita les dejamos el número para que ella les ayude también. Entonces, como les dije, no es dejarlos con muchas dudas, pero sí que ustedes piensen que muchas situaciones o escenarios que ustedes están viendo con sus pacientes son epilepsia, como ese que les mostré, que realmente era un caso raro, ¿cierto? No solo los pacientes ambulatorios presentan crisis epilépticas, sino también pacientes en unidades de cuidado especial, como las unidades de cuidado intensivo. Hoy se sabe que incluso entre un 30-40% de pacientes, dependiendo de la unidad de cuidado especial que estemos viendo y hablando, por ejemplo, hay unidades especiales de trauma y hay unidades especiales de neurología, incluso ya en algunos sitios del país. Entonces, vamos a ver estados epilépticos no convulsivos o como manifestaciones mínimas, que eso es importante, pues mapearlo y determinarlo, porque ese paciente está teniendo un daño cerebral permanente tan severo como el que tiene el paciente al que le estamos viendo clonías o otros síntomas. ¿Sí vieron algo en este paciente? A la mano, el que no vio nada. Bueno, entonces vamos a verlo una vez más. A ver, ahora les pido que se fijen en los párpados. Hay una pequeña contractura en los párpados, muy chiquita, ¿cierto? Una vez más, una vez más. Nuestros técnicos pues nos ayudan mucho y ellos están muy entrenados, entonces incluso en este momento estaban conectando el paciente, entonces rápidamente se dieron cuenta de esos movimientos repetitivos que estaba haciendo el paciente en los párpados, lo conectaron rápido y vimos que estaba haciendo un estado epiléptico no convulsivo, como le dije, tan grave como el convulsivo, dado que estos pacientes incluso horas después de empezar esos estados epilépticos, esa actividad eléctrica cerebral anormal que no estamos detectando, sí está ocurriendo una neurodegeneración, un edema cerebral, un daño cerebral permanente, así que tenerlo en mente siempre debe ser muy importante. Tenerlo en mente no solo
como sospecha, sino como diagnóstico, y hacer el diagnóstico requiere unas condiciones especiales, personal entrenado para leer estudios eléctricos cerebrales y ciertas características técnicas que nos ayudan. Por ejemplo, a veces lo que hacemos, uno ve en muchas unidades de cuidado intensivo, conectan esos electrodos y lo que uno está cogiendo es la electricidad de todos los equipos que están alrededor. Lo único que no se está midiendo es la electricidad del cerebro del paciente. Pero bueno, estos son buenos inicios y buenas ideas que les quiero dejar. Entonces, dentro de los eventos paroxísticos, tenemos muchos tipos que puede que no sean epilépticos, son diagnósticos diferenciales. Tenemos los psicogénicos, tenemos los síncopes o otras condiciones orgánicas, incluso muchos trastornos del sueño que pueden pasar como epilépticos. Generalmente lo que nos confunde son los ataques psicógenos, que son parte de los eventos paroxísticos no epilépticos, que agrupan casi el 90% de las confusiones, el 90% de los errores diagnósticos que tenemos. Son muy frecuentes, entre 2 a 33 por 100,000 pacientes que valoremos. La mayoría son mujeres jóvenes, aunque también puede ocurrir en hombres, en ancianos, en muchas otras poblaciones. Entonces, siempre tenemos que tener estos diagnósticos en mente. Estos pacientes tienen una historia natural típica, generalmente son resistentes a las medicaciones antiepilépticas, alta frecuencia de crisis, tienen desencadenantes específicos como sonidos, estrés, dolor, ciertos movimientos, ciertos contactos externos. Generalmente hay alguien viéndolos casi siempre que hacen los episodios y algunos de ellos están asociados a enfermedades mentales. Recuerda que gran parte de nuestra población incluso han empezado a aparecer estudios que tienen enfermedades mentales que no están diagnosticadas. Estos son una de las formas de nosotros tener alertas para diagnosticarlos. Entonces, otro un poco más difícil. ¿Para cuántos de ustedes es crisis? Alcen la mano. ¿Epiléptica? Bueno, gracias Paula por el apoyo, pero no es crisis. Sí, no es crisis, no, claramente es, aunque puede serlo, lo que yo quiero dejarles con esta conversación es que siempre lo piensen, siempre lo tengan dentro de sus planes, porque se pueden activar tantas áreas del cerebro como funciones que el cerebro pueda tener. Hay crisis afásicas, hay crisis de diferentes tipos. Entonces, siempre ténganlo, siempre creerle al paciente, ¿no? Yo creo que eso es un principio básico fundamental. Entonces, generalmente estas crisis psicogénicas cambian, no tienen un patrón estereotipado como el de todas las crisis. Recuerden que las crisis en la corteza cerebral tienen una secuencia de propagación y lo que esperamos es que siempre sean igualitas. Pues en la mayoría de los pacientes. Lógicamente, como en medicina, todo tiene su excepción. Generalmente esas crisis tienen movimientos asincrónicos, tienen cambios en su sintomatología entre un episodio y otro. La mayoría, como lo dijo el doctor Vergara y la doctora Angélica, tienen los ojos cerrados, están asociados a llanto, a situaciones emocionales o a síntomas emocionales, como vimos esta paciente como que quería llorar, como que hacía una mueca de llanto. Algunas de ellas tienen movimientos pélvicos, algunas de ellas mueven la cabeza de sitio a sitio, entonces todo eso es importante. Hay algunos signos que a los neurólogos, neuropediatras y a los que nos dedicamos a epilepsia nos gustan bastante, como la mordedura de lengua. Generalmente las crisis reales muerden el lado de la lengua, como lo vemos en esta foto que está acá abajo. Sí, casi que todas, 90% tienen los ojos cerrados, los ojos abiertos, perdón. Incluso hay estudios estructurados con el tema de la lengua que conversamos que les definí ahorita. Entonces, solo para recordar, banderas rojas de crisis psicogénicas, resistencia a los antiepilépticos, frecuencia de crisis epilépticas muy altas, disparadores muy específicos de convulsiones, circunstancias en las que ocurren los ataques generales específicas y presenciadas, comórbidos con dolor crónico o fibromialgias y algunas de ellas o muchas asociadas a enfermedades psiquiátricas. Acá hay que diferenciar una serie de trastornos psiquiátricos que están bien como documentados y diferenciados, como los simuladores, los somatomorfos, por ejemplo. Hoy en día sabemos que los somatomorfos de verdad
no saben qué hacen las crisis y no tratan de remediarlas a pesar de eso. Incluso se sabe que los simuladores, hay algunos estudios de medicina nuclear que han mostrado que hay cambios en los lóbulos parietales, incluso en las uniones parietoccipitales, que pueden indicar que algo estructural está ocurriendo en estos cerebros. Tratamientos bien difíciles de tratar. Yo siempre digo que la base fundamental para tratar las psicogénicas es la confianza con el paciente, a ver si uno logra saber algún día qué fue lo que pasó, para tratar de desenmarañar eso que está sucediendo. Muchos de estos pacientes tienen abuso sexual, tienen traumas severos en la infancia, y desenmarañar todo eso y tratarlo de solucionar, pues es la ruta. Entonces, como ven, es una serie de tratamientos que a veces incluso en nuestro sistema de salud nos queda difícil ofrecerle a nuestros pacientes, por lo que quedamos nosotros como médicos para tratar de ayudarlos a solucionar el problema. Los síncopes son uno de los segundos más comunes, aunque ya sabemos que las anteriores psicogénicas casi que agrupan la mayoría de lo que queríamos hablar. Pues esto parte de que el síncope puede tener algunos síntomas similares. En los síncopes puede haber mioclonías que generalmente, algunas veces pueden ser distales, entonces eso lo empieza a confundir a uno. La alteración de conciencia, la relajación del esfínter urinario lo puede hacer confundir, pero generalmente puede ocurrir tanto en síncope como en crisis, ¿no? Hay algunos diferenciadores que son un poquito más claros, pero pues dentro del gran número de síncopes que ocurren, es una patología de 5.7 por mil en los grupos de 60 a 69 años y de 11.1 por mil en los mayores de 70. Entonces, pues es bastante frecuente, puede ocurrir en todos los momentos de la vida. Entonces, tenemos que tener bien presente que los diferenciadores son importantes. Generalmente, el síncope no ocurre con versión cefálica. Por ejemplo, el déjà vu es un fenómeno que generalmente ocurre mucho en crisis epilépticas, no mucho en síncopes. La apertura lateral de lengua, los síncopes, como lo dije, se muerden más la punta. La cianosis es más frecuente en crisis, y típicamente la confusión posictal es más frecuente en crisis. Lógicamente que si un síncope pasa una vez, pasa otra vez, pues ya tenemos que empezar a reevaluar diagnósticos y a pensar en otras cosas más. Como lo dijimos, pues esta es una de las tantas cosas que se pueden confundir con crisis, aunque hay otras condiciones como los trastornos metabólicos, por ejemplo, la hipoglicemia en los diabéticos, las intoxicaciones, los ataques cerebrovasculares pueden dar síntomas raros que pueden ser algunas veces crisis. En su mayoría, generalmente son claros, pero pueden confundirse y ser crisis epilépticas. Muchos trastornos del sueño. Esta es una fotico que me pasó un buen amigo neuropediatra con una paciente con la que tenía muchas dudas. Tenemos acá una experta que es la doctora Natacha, pero finalmente se llegó a la conclusión que era más un trastorno del sueño y no un espasmo, que era la gran duda que tenían. Este es otro paciente dormido, a ver qué piensan. Para ustedes, ¿quién es un evento? ¿Para ustedes quién es crisis? Ok. Perfecto. Son crisis, ¿no? Tienen unas clonías ahí distales de el miembro superior derecho. No es que esta hora es difícil mantenerlo despierto. Ya tenemos como... entonces, otras condiciones, como lo dije, la hipoglicemia, el ataque de pánico, los trastornos de movimiento paroxísticos, los espasmos semifaciales, los trastornos del sueño, saltos sípnicos, todo eso es frecuente. Eso es lo que podemos ver y lo que nos refieren nuestros pacientes, pero es bastante común. No sé a mis compañeros, pero a mí me pasa una vez a la semana, por lo menos, que tengo que pensar en quitar un antiepiléptico porque le hacen a un paciente un electroencefalograma por dolor de cabeza, alguien lo reporta anormal y el paciente dura 5 años con antiepiléptico. Es frecuente y pues es una cosa que siempre tenemos que tener en la cabeza. Recuerden que el diagnóstico de epilepsia es clínico. Uno puede ver cosas raras en las rayitas esas que nosotros leemos, pero es clínico. Así que no se nos olvide eso para cuando vayamos a iniciar tratamiento a nuestros pacientes. Bueno, también, como lo dijimos ahorita, hay muchos síndromes de la infancia. De hecho, esta mañana tuvimos un caso que
era un paciente que estaba presentando unos episodios que claramente eran sincopales, pero tenía unos bifets, unas descargas que antes la llamábamos de puntas centrotemporales, o sea, era una clínica que no tenía nada que ver con el hallazgo eléctrico del paciente, que sí lo reportamos como una epilepsia focal porque había descargas, pero nunca debemos olvidar la clínica porque pues eso es bien claramente importante, que son los famosos bifets, las descargas de puntas centrotemporales o las benign focal epileptiform discharges que vemos muchas veces. Otras pruebas a realizar para saber si son crisis o no, pues estas son algunas que realmente no están muy apoyadas. A veces antes hacíamos prolactina, pero ya no tiene mucha evidencia porque se puede elevar con cualquier cosa. Algunas veces esperamos el hemograma que haga leucocitosis porque todas las crisis o muchas crisis hacen leucocitosis con el hemograma. Y siempre descartar otras cosas, ¿no? Si el paciente tiene una hiponatremia severa, si tiene un bloqueo, cosas que sean también obvias y que nos hagan pensar en otro tipo de diagnóstico. Claramente lo hacemos con electroencefalografía o monitorización electroencefalográfica o videoelectroencefalografía, porque ahora le damos varios nombres a eso, realmente se llama, acá en Colombia se llama monitorización electroencefalográfica. Entonces, lo que hacemos es tratar de capturar esos eventos durante la electroencefalografía, ¿no? Con los electrodos conectados en la cabeza y así aclarar un poquito qué está pasando. Entonces, el monitoreo ese eléctrico cerebral sirve pues claramente para saber si los pacientes están en estado epiléptico, caracterizar esos eventos que estamos viendo y con los que tenemos dudas. Titulación de medicación algunas veces puede ser útil en eso, más aún en los estados epilépticos, y cuantificar crisis en pacientes con estado epiléptico. Este es un paciente, por ejemplo, de esos que está sentado en esos servicios de urgencias. Yo recuerdo que cuando lo vimos, perdón el video con el celular a la mano, pero era un paciente de esos que estaba en el servicio de urgencias abandonadito desde el viernes y lo conectamos el lunes, recuerdo, porque lo vio todo el mundo, tenía una hiponatremia y ese era el electroencefalograma, que claramente el electroencefalograma estaba en un estado epiléptico. Pues ahí yo la llamo, pero pues la señora ya no nos ayuda mucho. Y ese es el caso de muchos pacientes que tenemos en urgencias. Realmente está en un estado epiléptico, pues claramente no tiene ninguna sintomatología pues que podamos documentar, además de su alteración del estado de conciencia. Para llevar a casa los eventos paroxísticos no epilépticos son frecuentes, los más frecuentes son los psicogénicos, como habíamos dicho. Caracterizar las crisis es importante. Si existe la duda, hacer monitorización electroencefalográfica o videoelectroencefalograma. Esta herramienta es fundamental para caracterización de crisis y inicio de medicamentos cuando las podemos documentar. También la utilizamos en muchos otros escenarios, como lo dije, como saber qué áreas epileptogénicas son las que están descargando, si eso tiene sentido con lo que nosotros estamos pensando, como lo dije, ese casito que les mencioné de ayer, perdón, no fue de esta mañana. Bueno, sí. Y esperamos preguntas. No, viene una charla más y ahí sí preguntas. Muchas gracias, doctor Gaona. Gracias por su presentación. Y los invitamos a la última charla de esta sesión. Es tratamientos para la epilepsia a cargo de la doctora Paula Martínez. Y finalizando esta charla, entonces sí entraremos a la sesión de preguntas y respuestas, gracias a los doctores que nos han hecho las preguntas a través del chat, pero les daremos respuestas al final de esta última presentación de la tarde. Angie, ¿cómo es? Perfecto. Vamos, si van a utilizar el pasado. No. No, sí. Voy a hacerlo aquí manual. Bueno, última charla de la tarde.
espero lograr concentración y que se llene la casa mensajes de tratamientos novedosos. Por lo que percibo el público, no todos son neurólogos, todavía no han terminado medicina, entonces ojalá se lleven algunos tratamientos que además muchos están de moda y a veces una tía le pregunta a uno que si el cannabis sí es bueno, la otra le dice que si es verdad que si me como un poste convulsiono y uno se siente corchado y de pronto después de esta charla pueden defenderse un poquito en esas respuestas. Como hemos visto hoy, pues la epilepsia afecta a mucha gente. Afecta a 50 millones de personas en el mundo y en países menos desarrollados tenemos más epilepsia que en países ricos. Mientras me cuadran aquí, ¿alguien se anima a decirme por qué cree que nosotros tenemos 15 personas por cada 100.000 y Estados Unidos 7? ¿Por las motos? Sin duda. El trauma es uno, sin duda. Nosotros seguramente nos montamos después de una botella de aguardiente sin casco a una moto con más frecuencia que alguien en Nueva York, pero también pasa. ¿Por qué más creen que tenemos más epilepsia nosotros que, por ejemplo, Canadá? ¿Alguien? No hay respuesta mala. Tienen que aceptar el video. Bueno, tenemos partos atendidos en áreas rurales, tenemos menos acceso a antibióticos, una meningitis y llega al hospital al día 7. Tenemos cisticerco, cerdo con menos buen tratamiento antes de comerlo. Tenemos trauma de guerra, ¿sí? Entonces, todo esto hace que nosotros tengamos que saber de epilepsia, así decidamos ser gerentes en salud. Y puse la clave, hemos hablado hoy ya de definiciones, pero la clave es recurrencia. Si yo tengo recurrencia, tengo que tener un tratamiento. Si no, ¿para qué me tomo un medicamento si va a recurrir? Y lo que decidamos ponerle a los pacientes va a determinar la vida de él o ella y su familia. Lo que ustedes decidan hacer en ese momento le va a marcar a este paciente el resto de su vida. Entonces, para hablar de tratamiento, pues es imposible no empezar por los medicamentos anticrisis, los llamábamos antiepilépticos y con las últimas clasificaciones nos hemos dado cuenta que los medicamentos no podemos frenar o curar la epilepsia, pero sí las crisis epilépticas. Y con esta foto, este es un artículo que es este año de una revista que me gusta mucho que se llama CNS Drugs y resume el tratamiento farmacológico en epilepsia. Esto no lo veía venir. Ahí está, gracias. Y otra vez aparece esto que cómo se quita. Un momentico, intentamos aquí. Dame un segundo. Y en las personas que están conectadas, ¿sigue marchando? Listo. Súper, muy bien. Estos son los medicamentos que tenemos y miren que así uno no fuera médico o no fuera farmacólogo, lo vemos y vemos algunas estructuras similares y vemos cómo a pesar del esfuerzo en los últimos años por ofrecerle a nuestros pacientes nuevos tratamientos, estamos rajados en eso. Lo que les podemos decir es que este medicamento de pronto tiene menos efectos o este medicamento lo puedes tomar una vez al día en vez de 3, pero en estructura y científicamente hablando no hemos avanzado mucho. Esta tabla resume qué fármacos tenemos disponibles. Sí. Y vemos, por ejemplo, los más conocidos, los inhibidores de canal de sodio, que son voltaje dependientes, son los que usualmente nos enseñan en medicina, son los primeros que aprendemos, pero de ahí en adelante, digamos que se desenvuelven muchísimas más opciones para los pacientes. Tenemos algunos que no conocemos bien cómo trabajan, pero han resultado ser muy eficaces, que son el levetiracetam y el brivaracetam, que funcionan en esta subunidad de una vesícula presináptica, SB2A, moderando de alguna manera la liberación de esos neurotransmisores. Algunos actúan en canales de potasio, como la ratigabina, que funciona también a nivel posináptico, y tenemos otros que van a actuar en la sinapsis inhibitoria de la neurona, otros excitatoria. Al final, si conocemos el mecanismo de acción de los medicamentos, creo yo a través de una imagen más que de una lectura, de pronto empezamos a entender por qué a ciertos pacientes, si el paciente no respondió a carbamazepina ni a lacosamida,
de pronto yo me voy para otro mecanismo de acción. A mis pacientes, y sé que ustedes son médicos, les describo como si yo les dijera, para que tengamos una crisis epiléptica, este salón se tiene que llenar de agua y está lloviendo durísimo. ¿Qué cerramos? Cerramos la puerta de atrás, tratamos de cerrar esas ventanas. Cada mecanismo de acción es distinto. Si yo cierro la puerta principal y sigo con crisis, yo no voy a mandar a alguien más a cerrar esa misma puerta. Seguramente busco que esa persona venga a cerrar la ventana para tratar de prevenir una crisis epiléptica. Y los medicamentos, como mostró la doctora Gómez antes, han venido saliendo nuevos y nuevos y nuevos y nuevos, casi que se marca una pauta en 1989 donde aparecen los verdes que se consideran de tercera generación. Y nos dicen eso y decimos, wow, yo quiero uno de tercera generación. Y realmente estos medicamentos en eficacia no han demostrado ser mucho mejores, pero sí en mejores efectos secundarios, en tolerabilidad, en número de tomas al día. Tanto así que este año en Lancet Neurology, el año pasado, la doctora Jacqueline French, experta en farmacología, en epilepsia, hace una editorial donde dice, ¿sí hemos hecho algo en los últimos 30 años? Sin embargo, como médicos tenemos que saber de fármacos porque esa es la opción de tratamiento para nuestros pacientes. Todo lo que hagamos después va con los fármacos. Rara vez quitamos los fármacos para acompañarlo de lo demás. Y en esta tabla me gusta porque resume, digamos, algunos datos que tenemos que tener en cuenta y es según el tipo de crisis qué medicamento vamos a escoger. Y en esto tal vez cogemos información de lo que nos han contado los colegas hoy. Si el paciente tiene, por ejemplo, crisis de inicio focal, yo probablemente voy a considerar un inhibidor de canal de sodio. Y si no me sirve, tengo plan B o le puedo sumar a alguien, un clobazam, por ejemplo. Si yo tengo crisis de inicio generalizado, voy a escoger tal vez el valproato, el levetiracetam. Si son crisis de ausencia, el medicamento de oro será la etosuximida, pero en Colombia no tenemos. Entonces escogemos valproato o le pedimos a los pacientes que la traigan. Países vecinos, suramericanos, tienen etosuximida y a veces el paciente lo puede traer. Si tenemos epilepsias de mioclonías, acuérdense que las mioclonías es como cuando uno se está quedando dormido y se cae al hueco, ¿no? Esas son normales, ¿no? Cuando se queda dormido brinca, pero despiertos son mioclonías y esas mejoran con valproato y levetiracetam. Y ahí se desencadenan algunos síndromes que ven más nuestros colegas que atienden niños, que son síndromes con epilepsias más difíciles de tratar, donde también tenemos estipulado qué medicamento escoger. Pero si tengo que escoger un medicamento y un mensaje si están dormidos para llevar a la casa, es que hay unos comodines. Hay medicamentos que pueden servir sin importar si mi crisis es de inicio focal o de inicio generalizado. Y entre ellos están el valproico, me gusta verlos tomar nota, ¿no? Parece que no están dormidos. El levetiracetam, el topiramato y la lamotrigina. Esos medicamentos, digamos que si ustedes esta clase o las clases que han tenido, las borran y no se acuerdan de nada, esos 4 medicamentos probablemente los va a rescatar mientras alguien más clasifica bien a ese paciente. La mayoría de pacientes, esta torta, bueno, yo caleña decimos torta, en Bogotá dicen ponqué, no sé los cucuteños, Angie, torta, bueno. Esa torta muestra la totalidad de personas con epilepsia. La mayoría de pacientes, 2/3 van a responder a los fármacos. No importa cuál escogieron. El que ustedes escojan va a mejorar al 75% de la población. Pero existe 1/3 de los pacientes que ustedes vuelven a recibir en consulta y siguen con crisis y le ponen el de la última casilla de mi tabla, uno adicional, y el paciente sigue con crisis. Y lo remiten al neurólogo y sigue con crisis. Y a esos pacientes los denominamos refractarios. Refractario no es el paciente que tomó un medicamento y le dio mareo, no es el paciente que no se toma el medicamento siempre y tiene crisis cada vez que trasnocha. Hay una definición clara y es cuando un paciente ha probado 2 o 3 fármacos y a pesar de eso persiste con crisis. ¿Y qué es persistir con crisis? Algunos han definido que mis crisis no se reduzcan en la mitad. Pero si un paciente tiene 20 crisis diarias y llega a la consulta y les dice tengo 8, pues yo espero que uno no se quede ahí tranquilo, porque esta definición tiene líneas delgadas donde queremos saber si ese paciente todavía las crisis están afectando su calidad de vida y están afectando su bienestar. Algunos pacientes tienen más riesgo de ser refractarios.
Si un paciente empezó con crisis en su primer año de vida, si tiene muchos tipos de crisis febriles cuando era chiquito, si ha tenido alguna vez estado epiléptico o ese paciente tiene discapacidad intelectual o alteraciones del desarrollo, seguramente ese paciente desde el comienzo se me prende una bandera roja que no se va a controlar con medicamentos y que seguramente va a necesitar de lo que les voy a hablar. Aquellos pacientes que no responden a los fármacos, por supuesto que tenemos que ofrecerles. Vemos muchas frases en la consulta como, me mandaron aquí porque me dicen que ya no hay nada que hacer. ¿Cómo así que no hay nada que hacer? Tenemos opciones para ellos y yo les voy a contar un poquito de cada una, que es lo que creo que va a ser novedoso para ustedes, espero hoy. Uno es la neuromodulación. La neuromodulación puede ser extracraneal o intracraneal. Y esto es relevante porque en la caricatura muestro un paciente que está en la camilla y ve que el neurocirujano que lo va a operar en plena pandemia se graduó virtualmente de neurocirugía. Y pues por supuesto quedó de Xanax, ¿no? Entonces la angustia de esto el extracraneal más conocido, o el único que tenemos, se llama estimulador del nervio vago. El estimulador del nervio vago lo aprobó la FDA desde el 1997 y es un tratamiento en el que al paciente se le implanta en su nervio vago izquierdo, siempre el izquierdo, porque el derecho tiene una inervación diferente al izquierdo en el pericardio y puede producir arritmias. En el nervio vago izquierdo se le hace una incisión pequeña, es una cirugía ambulatoria, tarda 2 o 3 horas en manos de alguien experto y se le ata al nervio vago unos cables, como ven en la figura, que va a producir una estimulación en el nervio vago que sabemos que le lleva a todo el cerebro estímulos. Y usualmente esto lo hacemos de una forma que pues me parece a mí muy moderna, en la que el paciente asiste a la consulta, tenemos una tablet y un control remoto, se lo ponemos en el marcapasos, es igual a un implante de un marcapasos cardíaco, y le programamos intensidad, frecuencia, y ahora con este nuevo dispositivo podemos incluso decirle, por ejemplo, tengo un paciente que vi el martes pasado que me dijo, mis crisis son siempre a las 10 de la mañana, entre 10 y 11, y este permite dejar que los disparos a esa hora sean diferentes al resto del día. Este aparato es inteligente y cuando la frecuencia cardíaca se sube muy rápido, él dispara y previene crisis. Entonces, en crisis nocturnas, donde a veces lo primero es la frecuencia cardíaca incrementada, el paciente puede ver disminución en sus crisis. Entonces, es una opción muy buena en pacientes con crisis multifocales, con crisis sintomáticas generalizadas, en pacientes que yo no encuentro un solo foco, o el paciente que no quiere que yo le abra la cabeza, el paciente que dice yo quiero algo más conservador. Este dispositivo, el RNS, no lo tenemos en Colombia. Es un dispositivo, me parece a mí un poco más inteligente que el estimulador de nervio vago, sin embargo, sí toca el cerebro, entonces ya es intracraneal. En este hay un sistema de circuito cerrado que tiene, como ven en la figura, tiene un neuroestimulador que está conectado a unas tirillas. Las tirillas no se ponen al azar. Usualmente yo he estudiado muy bien ese paciente y yo sospecho que sus crisis vienen del lóbulo temporal. Entonces yo pongo la tirilla en la zona, ojalá más específico que esto, donde creo que vienen. Y este estimulador no solo va a mandar estímulos eléctricos, sino que va a censar y me va a mandar información de esas crisis. Y eso probablemente va a permitir que en el futuro yo de pronto pueda hacer una cirugía de epilepsia o pueda modular de una forma más dirigida la epilepsia de este paciente. Hay un tipo de estimulación cerebral profunda que lleva también ahorita un tiempo en investigación, es la estimulación de núcleos de la base. La FDA lo aprobó en el 2018 y está aprobado únicamente la estimulación bilateral del núcleo anterior del tálamo, especialmente para epilepsias de pronto del lóbulo temporal. Sin embargo, hemos visto y hay estudios donde expertos han tratado de estimular otros núcleos, incluyendo el pulvinar, el cerebelo, pero especialmente el centromediano del tálamo, buscando prevenir crisis, y la verdad las respuestas han sido satisfactorias, desde mi punto de vista no del todo convincente, sigue siendo algo intracraneano en el que tal vez requerimos un poco más de información. Y esta es una estimulación cortical subumbral. Esta no está aprobada por la FDA, a pesar que lleva muchos años
no sé si usándose o por lo menos llevando alguna información para investigadores. Es un sistema de circuito abierto donde se le pone una grilla es lo que vemos aquí como un grupo de electrodos que va a llevar información, y esto va a permitir también, digamos, llevarle estimulación que no alcance subumbral, porque no alcanza a alcanzar el umbral para una crisis, y también me puede dar información que puede ser valiosa en el futuro. Entonces, la neuroestimulación está avanzando y es una oferta para un paciente fármaco resistente. Si al paciente le puse carbamazepina y dejó de tener crisis, no le voy a hacer ninguno de estos implantes. Pero también tenemos las dietas, y los pacientes con frecuencia, y más hoy, y eso mañana lo vamos a ver en otra charla que tengo con ustedes, quieren tratamientos más naturales, quieren menos químicos, ¿no? Y yo digo, ¿qué es químico, no? Porque les hablo de cosas. Y vemos cómo algunos alimentos nos dimos cuenta que podían producir crisis epilépticas, o más bien el giro del metabolismo podía prevenir la aparición de crisis. Y esto viene de mucho tiempo atrás, realmente desde el comienzo del siglo XX ya hay descripción de dietas, pero con la aparición de fármacos, que por supuesto además facturaban mejor, se puso de un lado este tratamiento y la investigación se frenó un poco, y ahora otra vez estamos interesados en diferentes terapias dietarias. Sí conocemos el mecanismo de acción. Esto no es algo empírico, aunque hay algunos detalles que nos faltan. Sabemos que los cuerpos cetónicos, la acetona, el beta-hidroxibutirato, pueden tener efectos anticrisis, incluso antiepilépticos. Por ejemplo, sabemos que se incrementan algunos neurotransmisores inhibitorios. Sabemos también que hay algo de activación de potenciales de potasio, digamos, prolongando ese periodo de hiperpolarización de la neurona. Y tenemos también, a través de los ácidos grasos poliinsaturados, una activación de todo nuestro sistema mitocondrial, disminución de oxidación, de un tema de radicales libres y de inflamación, que hoy creemos que muchas crisis vienen por un proceso inflamatorio, donde podemos impactar incluso el ADN para mejorar la historia natural de la enfermedad. Existen muchos tipos de dieta. La dieta no es fácil. La dieta consiste en limitar los carbohidratos y girar mi metabolismo a proteínas y grasas. Esto le gusta mucho a las personas que hacen deporte, especialmente maratones. En Estados Unidos lo vemos mucho para perder peso. Uno lee, por ejemplo, Keto Diet por todo lado, o uno ve Modified Atkins, porque las personas lo están haciendo por bienestar, porque el hambre que a uno le da al mediodía y uno está como de pálida, desaparece cuando estoy con mi metabolismo a punta de cetonas. Mi metabolismo es mucho más estable, las personas pierden peso. En niños hay resultados, digamos, con mejor evidencia que en adultos. Yo la practico mucho en adultos y me ha ido muy bien. Tenemos básicamente 4 tipos de dieta. Hay una dieta clásica en la que el 90% del consumo de alimentos es grasa. Esta es muy difícil. Carbohidrato no es solamente dulces, arroz, papa, yuca, maduro. Hay algunos alimentos de vegetal que también tienen más. Si yo me como 2 brócoli, de pronto no me puedo comer por la noche algo más. Y esto, digamos, los pacientes lo hacen con esfuerzo, pero yo siempre dejo esta frase, y es: no es para caber en un vestido, sino para disminuir mis crisis. Y el resultado puede aparecer hasta 7 días después de empezar la dieta. Entonces yo digo, no tenemos mucho que perder. Hagamos la dieta y miramos cuánto resuelven tus crisis. Si el paciente tiene una crisis al año, no le vamos a poner una dieta. Son pacientes que tienen crisis con alta frecuencia para yo poder hacer esa evaluación. Hablemos un poco de cannabis medicinal. Sabemos que está de moda y les quiero comentar un poco que esta también es una opción terapéutica en los pacientes. La planta de marihuana tiene muchísimos fitocannabinoides, se llaman así, son componentes. Hace 2 años pensábamos que eran 120, ahora pues estamos por encima de 200. Son un montón de componentes de la planta que de una forma muy bonita, desde mi punto de vista, tienen un sinergismo botánico, donde la planta es muy potente cuando está junta con todos sus elementos, diferente a si yo en mi laboratorio hago algo sintético. Se ha visto que todo lo que viene de la planta funciona mejor. Y tenemos entre esos fitocannabinoides 2 muy grandes, hay otra cada vez más aparecen evidencias, pero tenemos el cannabidiolo CBD y el THC. El THC es el que decimos que tiene un componente psicoactivo, realmente el CBD también, porque atraviesa la barrera hematoencefálica, pero el THC es lo que consume a alguien en un cigarrillo de marihuana, es lo que produce el efecto high y es lo que ha tenido más evidencia, especialmente en dolor crónico. Ese no lo hemos tocado en epilepsia, hemos tocado el CBD, que no tiene un efecto en ese sentido psicoactivo, y lo hemos podido estudiar en niños.
La mayoría de la evidencia está en niños y por lo tanto estamos seguros que el tratamiento no está teniendo ese efecto, digamos, más miedoso de alguna manera del THC. Sabemos también cómo funciona, ¿no? No es, es que en el mercadito de las pulgas me compré una gotica. Sabemos que esto es un fármaco y sabemos su mecanismo de acción, aunque tenemos mucho por descubrir. El THC lo conocemos más y lo que hace, que es bien interesante, es que actúa en la hendidura presináptica. Entonces, lo que hace estos son los diamanticos amarillos, son el 2-araquidilglicerol y la anandamida, que son metabolitos del cannabis, y cuando se degrada por algunas enzimas específicas, ellos devuelven la actividad a la neurona presináptica a través de unos receptores de 7 dominios transmembrana tipo G, previniendo la liberación de neurotransmisores excitatorios y estimulando la liberación de inhibitorios. Y el CBD, lo conocemos menos porque esto cogió mucha fuerza en dolor crónico y el THC tiene mucha evidencia en eso, pero sabemos que el cannabidiol tiene una acción indirecta sobre estos mismos receptores que les mencioné ahora, pero también, como en la dieta, tiene un impacto mitocondrial, también antiinflamatorio, también modificador de ADN y también afectando los radicales libres y el proceso de oxidación de la neurona. Y esto hace que sea un potente antiinflamatorio. Yo creo que por eso es tan buena anticrisis y por eso lo usamos en ciertos tipos de epilepsia donde hay mucha inflamación. Entonces, ¿para qué nos sirve el cannabis, no? Es tan peligroso porque literalmente está súper de moda. Y a mí lo que está de moda usualmente lo miro con respeto porque ahora todos los pacientes quieren cannabis y quieren el cannabis que la prima les consigue en Popayán, bueno, en 1000 partes. Entonces, con esto, yo sí soy súper rigurosa porque en Colombia tenemos solo 2 medicamentos que tienen un respaldo de INVIMA y yo personalmente solo formulo eso porque estoy segura que ese frasco tiene lo que la etiqueta dice y con eso pienso que hay que ser cuidadosos. Esto es solo para convencerlos con imágenes que los estudios que hizo el doctor Devinsky, que es el líder en cannabidiol para epilepsia en Dravet, en Lennox-Gastaut, en encefalopatias epilépticas de niños. ¿Sí? Esta es la historia de, no sé cómo voy de tiempo, pero bueno, ya va a terminar igual, de Charlotte. Charlotte es una niña de California, se murió de COVID en mayo del 2020. Tenía un Dravet severísimo, los papás estaban desesperados. Preguntaron por cannabis y el cannabis tiene una historia también muy bonita. El cannabis lo trajeron los mexicanos en 1920 después de la Guerra Civil de México. Lo llevaron a Estados Unidos y se pusieron tan bravos los americanos con ese traslado de la marihuana que dijeron vamos a ponerle marihuana con J para que cuando lo pronunciemos sepamos que tiene una connotación latina, para que a los gringos nos cueste. Entonces, toda esta historia del cannabis lo frenaron toda la investigación en 1930, aparecen todos los fármacos y eso se pone on hold hasta ahora, donde nos damos cuenta que esto realmente sirve, pero traemos también un peso social grande que tenemos que enfrentar. En estos números, como pueden ver, Dravet demostró que la reducción de crisis, especialmente drop attacks, crisis atónicas en los niños, se frenaron, se redujeron algunos en más de 87% en estos pacientes. Charlotte, los papás produjeron un cannabis que se llama Charlotte's Web, hoy en día lo venden y se le quitaron las crisis, mejoraron en más del 90% y bueno, la niña falleció de otros temas. Entonces, el CBD está aprobado por la FDA desde el 2018, está aprobado en Dravet, Lennox y recientemente en esclerosis tuberosa. Cinco minutos, sí, perfecto. Prueba. Sonido. Ahí escuchamos bien. ¿Ya? ¿Alguien Así dijo, es. ¿se escucha bien? ¿Así Ahí está bien? escuchando bien. ¿Listo? Sí, bueno. Muy bien. El tratamiento lo hacemos por peso. Rara vez en adultos hacemos tratamiento por peso. Esto le gusta más a los neurólogos infantiles o lo hacen más porque el niño crece. Este se hace por peso, no lo hacemos por gota. Lo volumetrizamos con jeringas de insulina. Error, me tomo 2 goticas cada noche hace un año. Baila, no es la forma de tratarlo. Esto lo hacemos midiendo miligramos por kilo y en epilepsia en un adulto esto significa volúmenes significativos.
Es decir, un paciente de 70 kilos, en promedio se toma más o menos 2 mililitros al día para empezar. Y podemos subir porque el techo terapéutico y de seguridad es amplio. Y no es medicina alternativa. No es natural. El cannabis tiene un alto impacto en el citocromo P450, casi tan potente como el divalproato de sodio. Inhibe el citocromo. Si estoy anticoagulado, me voy a sobreanticoagular. Si estoy tomando un inhibidor de canal de sodio, me va a dar borrachera. Si estoy tomando propanolol, me va a dar hipotensión. Entonces el medicamento está vendido como algo muy natural y si bien la planta sí tiene propiedades diferentes a otros fármacos, sigue siendo un medicamento que se debe formular con toda la responsabilidad. Y dejé para al final el tratamiento que se considera de oro para epilepsia y es la cirugía. Lo describo a veces a mis pacientes y otra vez les digo, sé que son médicos, pero tal vez mando el mensaje así, que la epilepsia es como una orquesta. Yo puedo tener epilepsias generalizadas donde toda la orquesta toca, pero muchas veces hay un instrumento que es el culpable del desorden y la epilepsia es focal. Si yo puedo identificar que la trompeta es la que produce el desorden y me siento segura que es la trompeta y puedo quitar la trompeta de la orquesta, ¿what? Haber tenido que resecar un instrumento y que el paciente persista con crisis. La cirugía, usualmente hablo de cirugía resectiva, de resecar el pedazo del parénquima culpable de las crisis. Esto requiere estudios por expertos, esto requiere un tratamiento muy responsable que a veces no vemos en la práctica. Esto lleva mucho tiempo, miren la foto de la cirugía que hacían, miren los diagramas que encontramos de cómo a los pacientes les hacían cirugía de epilepsia sin anestesia con mortalidad del 100%. Pero así sería el desespero de las crisis epilépticas que además traen esa carga, que creían que estaba uno poseído y todo el tabú que hoy todavía vivimos cuando las personas con epilepsia pierden empleos o cuando un paciente me contó la semana pasada que la novia de hace 4 años no sabe que él tiene epilepsia. Entonces, todo esto nos lleva a conocer la enfermedad y quitarnos ojalá todo esto. Otros tratamientos, pues, aunque no lo crean, hay evidencia que tratamientos de bienestar pueden impactar la calidad de vida de los pacientes. El mindfulness es uno de ellos. También hablamos de relajación muscular progresiva, yoga, biofeedback por conducta de piel, musicoterapia. Y esta gráfica de mindful me encanta porque hay una diferencia entre tener la mente llena, como la del ser humano, y tener la mente en paz, como la del perro o un niño. El niño está viviendo el presente, no está planeando cuántos pacientes tengo mañana. Entonces, esto ha demostrado un impacto en nuestros pacientes y la invitación es a que también lo ofrezcamos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, para terminar, voy a ir a través de un algoritmo para ver cómo debemos enfocar al paciente. Hacemos diagnóstico de epilepsia y empezamos un medicamento anticrisis. Ese siempre será nuestro primer paso. Si logro un control de crisis, yo mantengo mis medicamentos y de pronto impulso al paciente a que se apoye en terapias también de bienestar. Si no controlo las crisis, le doy el chance a un segundo fármaco. Y en ese momento, si logro control, me quedo ahí y nuevamente estimulo al paciente para que también se apoye en términos de bienestar. Pero si no controlo las crisis, considero otras terapias, como terapia dietaria, mindfulness, relajación, pero también lo llevo a una valoración por un epileptólogo para evaluar si alguna cirugía le puede servir al paciente. Si esta epilepsia es generalizada, si toda la orquesta está tocando y esto es un desorden de las cuerdas, del piano, de los vientos, ese paciente no sirve para algo receptivo y seguramente le considero algún tipo de neuroestimulación, sea estimulación de nervio vago o estimulación cerebral profunda. Pero si es de origen focal, también puedo considerar estos, especialmente si está en un área elocuente, si la resección va a dejar al paciente parético, yo puedo considerar algo de estimulación cerebral, pero si no es así, puedo considerar una cirugía resectiva que tal vez le ofrezca una cura al paciente. Entonces, para concluir, el diagnóstico adecuado y la correcta clasificación que ya nos enseñaron hoy de las crisis son importantes para el tratamiento. Es diferente si es focal, es diferente si es generalizada, es diferente si es un niño, si es un adulto. Los fármacos anticrisis siguen siendo el tratamiento de elección.
De entrada no vamos a pensar en dieta, de entrada no vamos a pensar en cannabis, de entrada no vamos a pensar en cirugía. Lo primero es medicamento, porque si se acuerdan de la torta, el 75% de sus pacientes van a estar bien con esa opción. La cirugía de epilepsia le puede ofrecer una cura a pacientes bien seleccionados en manos expertas. Y existen otros tratamientos donde buscamos reducción de crisis y mejora en calidad de vida, como la neuromodulación, las dietas, el cannabis y terapias comportamentales que no se deben subestimar. A veces vemos, no, pues terminó en estimulador de nervio, no, pues terminó en cannabis. Son igual de valiosas porque al final buscamos lo mejor para el paciente, quien muchas veces no quiere que le vayamos a esculcar mucho sus pensamientos y prefiere de pronto tener terapias menos invasivas. Bueno, muchas gracias a todos por la atención y no sé si me oyeron los virtuales. Muchísimas gracias. Realmente una excelente revisión, un tratamiento, pues como te había preguntado si era el tratamiento farmacológico, pero ese es un tratamiento integral, un tratamiento holístico de epilepsia como tiene que ser. Entonces, pues los invitamos a que hagan sus preguntas, a los participantes que nos acompañan virtualmente también. Aquí hay dos preguntas. La primera para la doctora Angélica Liscano es, buenas tardes, si se sospecha que por semiología un paciente tiene crisis de inicio generalizado, entonces se recomendaría igualmente hacer siempre la resonancia magnética, incluso si es un cuadro típico de epilepsia mioclónica juvenil de nuevo. Bueno, buenas tardes de nuevo. Según las recomendaciones de la ILAE, dice que si tenemos un paciente con una epilepsia generalizada idiopática y eso también, digamos, tiene también antecedentes familiares y que nos aporten, responde fácilmente con el medicamento que iniciamos para ese tipo de epilepsia, no se debería solicitar una resonancia magnética, pero realmente uno en la práctica siempre que hace, pues estamos con los padres generalmente ejercen ese miedo, sí, de qué tal que sea otra cosa. Entonces, realmente vemos con frecuencia que llegan con resonancias y sí, a veces pienso yo que uno también se deja influenciar de como que ya, es como calmar, es como una forma de calmar a veces a los padres y a uno mismo, sí, porque y a veces sí pasa, o sea, uno dice, no es necesario porque la liga no necesita, pero después llega a pasar algo, digo yo, otra causa, le da más futuro, de pronto casualmente tenga además una alteración vascular y después se manifiestan, pero es que ella convulsionaba desde los 11 años y no me le quisieron hacer la resonancia magnética, pero realmente es como un factor más de presión que termina uno en la práctica solicitando, pero según recomendaciones, no. Ok, perfecto. Y para el doctor Iván Gaona, dos preguntas. La primera es, ¿qué tanta utilidad tienen los niveles de CPK total séricos en pacientes con crisis epiléptica? Bueno, quisiera terciar también, Angélica. Sí, la liga dice que no es siempre necesaria una resonancia, pero sí hacer una imagen, ¿no? Algún tipo de imagen. Entonces, puede ser una tomografía, o sea, volvemos al escenario de la disponibilidad del recurso, ¿no? Entonces eso, la CPK realmente es muy pobre la utilidad, porque el problema es que la CPK se eleva cuando uno hace la venopunción para tomar la muestra. Entonces, pues, es difícil. Realmente hay varios ensayos que corrieron como lo dije en su momento, de estudios para clínicos que se han hecho y muy pocos son los que sirven. La prolactina ya no nos ayuda mucho, aunque de vez en cuando la usamos, pero la leucocitosis, como lo dije en su momento, a veces es más barata y ayuda, ¿no? A veces cuando vemos esas leucocitosis tan marcadas positales y que mejoran dentro de las siguientes 24 horas. Correcto, aquí hay otras dos preguntas. La primera es, en un paciente que se haga un electroencefalograma por tamizaje para ingreso, por ejemplo, a alguna institución que lo pide, a Fuerza Aérea, Ejército, etcétera, en un paciente asintomático sin absolutamente nada, pero con un electro definitivamente anormal, ¿cuál sería la conducta?
pues el paciente no tiene epilepsia, ¿no? A mí me pasa por ahí regularmente con ejército y fuerza aérea, ¿no? No, fuerza aérea y pilotos, es que les encontramos hay pacientes que tienen anormalidades eléctricas que nunca van a hacer una crisis. Y hay pacientes sin ninguna anormalidad que hacen muchas. Entonces, el diagnóstico de epilepsia claramente es clínico. Entonces, yo soy de los que no sé ustedes, pero he hecho esas cartas inmensas cartas a la Fuerza Aérea para decir que este paciente no tiene diagnóstico de epilepsia porque no cumple los criterios, ¿no? Pero siempre uno queda con la duda. Hay un 20% de personas sin epilepsia que pueden tener esas alteraciones. Entonces, como estamos diciendo, un electro normal no excluye epilepsia, pero un electro anormal sin clínica, pues tampoco podemos decir que tenga epilepsia. Bien, y hay otra pregunta, es para el doctor Gaona, que dijo que un 20 a 30% de los pacientes con epilepsia no tienen crisis. Lo que pasa es que se podía interpretar como que un 20 o 30% de los pacientes más bien, o sea, no se descarta, o sea, que pueden no tener esa epilepsia. No entendí. Bueno, o sea, hay una pregunta, hay una parte en la primera diapositiva, de las primeras diapositivas, que dice que 20 a 30% de los pacientes no tienen crisis. Eso estaba escrito así. Pacientes. Ah, ya entendí. Ok. No, la estadística obedecía que de el total de los pacientes diagnosticados como epilépticos, hasta un 30%, según el estudio, por ejemplo, se dice que 10%, o sea, 1 de cada 10 pacientes que llega a programas de cirugía de epilepsia no tiene epilepsia. Y de los pacientes diagnosticados con epilepsia, hasta un 30% no la tienen. Eso para los pacientes con clínica, con episodios clínicos, ¿no? Pero ya lo dije, yo creo que la estadística es mucho mayor si abordamos los estudios eléctricos cerebrales anormales o reportados como anormales y diagnosticados por esos estudios como epilepsia sin ninguna semiología. Incluso diagnosticados por neurólogos. O sea, nos ha pasado que en la unidad de monitoreo electroencefalográfico vemos pacientes de 10, 20 años con diagnóstico de epilepsia tomando medicamentos anticrisis y hacemos los estudios y vemos típicamente una crisis no epiléptica, psicogénica u de otra teología. Y sí, es empezar a decirle al paciente que tenemos que empezar a quitar el medicamento, que realmente no ha sufrido epilepsia y pues para qué darle un medicamento de algo que no tiene. Hacer una pregunta más acá de la parte virtual y luego seguimos con las de presencia, las que estamos acá. Entonces, para la doctora Paula, nos mencionó 3 medicamentos para abordar a un paciente cuando tengamos dudas sobre qué enviar desde su experiencia, cuál es mejor o cuál recomienda primero. Y con los niños, ¿tienen la misma recomendación? Lo tengo clarísimo en mis gustos. Los 4 medicamentos son 4 que son comodines. En adultos, el que más me gusta es la motrigina. La motrigina me gusta mucho porque es un medicamento que funciona muy bien en epilepsia focal y epilepsia primaria. Y, por ejemplo, en la mujer es un medicamento muy amigable. Tiene un inconveniente y es a la alergia que puede producir cuando lo administro rápido. La alergia es severa, producen Steven Johnson, hay pacientes que han muerto por una alergia a la motrigina y por lo tanto lo empezamos muy despacio y eso hace que tenga que explicarle al paciente cómo titularlo y eso también me quita tiempo. Somos víctimas de nuestro propio sistema de salud donde tenemos 20 o 30 minutos y a veces eso es un obstáculo para explicarle al paciente cómo titular un medicamento. Pero me gusta mucho la lamotrigina. La segunda opción en adultos sería el ácido valproico con la restricción de las mujeres. Y en eso también, digamos, quiero anotar que el valproico ha demostrado ser teratogénico en dosis superiores a 750 miligramos o 1000. Entonces, aunque algunas mujeres, yo no le pongo valproico a mujeres en edad fértil, pero algunas solamente responden a este medicamento y trato de mantenerlo en dosis bajas. Pero el valproico, además de ser teratogénico en las mujeres, tiene efectos como quistes en los ovarios, caída de pelo, aumento del apetito, y por eso lo dejo en segunda opción.
Mi tercera, temblor. Mi tercera opción sería levetiracetam, que muchos lo tienen más arriba, porque es un medicamento que es fácil de administrar, existe endovenoso. Últimamente todo el mundo tiene un poco de levetiracetam en su fórmula. A mí personalmente me preocupan los efectos a veces del ánimo con el levetiracetam y por eso lo tengo en tercera opción. Y el cuarto es el topiramato. Lo guardo para esos pacientes que no me han respondido a los otros y curiosamente en esos pacientes me va muy bien. El topiramato tiene un efecto que casi no me gusta y es que afecta la concentración y tiene algo de afección cognitiva y por lo tanto, especialmente en personas jóvenes que están estudiando y trabajando, lo limito. En niños el valproico coge un valor diferente. En los niños, y no sé, la doctora Natasha aquí me corrige si hay algo que pienses distinto, pero en valproico en niños no tengo ese problema de la teratogenicidad y es un medicamento que es muy bueno, no solamente en epilepsias focales generalizadas, sintomáticas generalizadas, es un medicamento que la evidencia científica es súper robusta en muchas epilepsias difíciles de tratar de niños, sería mi opción número 1 en niños. Con la lamotrigina a veces me da miedo que puede incrementar las mioclonías y tal vez por eso en ciertos síndromes de niños lo tratamos de evitar, pero el levetiracetam sería mi segunda opción en niños y lo hemos visto también aumentar en frecuencia de uso con hay un asterisco que yo pondría y ya te paso, Natasha, el micrófono, y es que el levetiracetam en ausencias no tiene mucha evidencia, tiene más evidencia otros medicamentos que ese. Buenas tardes a todos. Yo soy la neuropediatra de la que han estado hablando y derivando algunas preguntas. Los comodines de Paula son excelentes y aplican casi todos para niños también, pero tenemos un orden distinto. El ácido valproico, como mencionó Paula, es para nosotros la primera elección y ni siquiera es comodín. Realmente es un medicamento eficaz tanto en crisis focales como generalizadas y crisis focales que generalizan. O sea, si ustedes no tienen de dónde escoger y tienen valproico, usen valproico. Es un medicamento súper seguro, súper eficaz, no tiene una afectación cognitiva significativa, aunque la gran mayoría tiene afectación cognitiva. Tienen que vigilar, eso sí, la función hepática, tienen que vigilar también que no haya mielotoxicidad, que las plaquetas estén bien, que no haya anemia o una aplasia medular. Los casos graves nos pueden generar una aplasia medular por valproico. Pero con un buen monitoreo, el valproico es súper chévere. Nuestro segundo comodín, el levetiracetam, que también lo utilizamos para crisis focales y generalizadas. El levetiracetam en personas susceptibles produce depresión o exacerba síntomas depresivos. En niños no tenemos esto con tanta frecuencia, pero los hay. Entonces ustedes deben estar pendientes de eso. Es súper seguro, no tiene afectación cognitiva. El levetiracetam no pelea con nadie, él se deja combinar con los antibióticos, con el acetaminofén, con todos los medicamentos de los niños con comorbilidades, no hay problema con eso. Otra cosa, tienen que tener mucho cuidado cuando se combinan con ciertos antibióticos, por ejemplo, como los macrólidos, porque puede generar hiperamonemia. Entonces, ustedes también tienen que mirar periódicamente niveles de amonio en los niños. Y nuestro tercer comodín, porque el topiramato definitivamente de mis gustos no está. Es un medicamento que se usó en principio para crisis focales y se usa aún para crisis focales. No es bueno para crisis generalizadas, pero en los niños en donde necesitamos sus funciones cognitivas al tope, produce un deterioro cognitivo. Los chinos se frenan, o sea, la parte atencional, la parte de concentración, ellos quedan en stand-by muchos y en la parte de procesamiento verbal. Entonces, ustedes de tener un niño con epilepsia, con crisis, que realmente con mucho esfuerzo va bien o aceptablemente en el colegio, a tener un niño con un poquito menos de crisis, pero que se bloqueó, pues es muy terrible, porque los papás, o sea, uno para manejar al paciente con epilepsia tiene que darle una visión integral, tiene que garantizarle calidad en la mayoría o todos los aspectos de su vida. Entonces el valproico no nos funciona tanto, pero sí apelamos a una benzodiazepina que es el clobazam. El clobazam es maravilloso. Mi profe decía, es como el vestido al cinturón. El cinturón al vestido, perdón, él aprieta pero no viste. Entonces ustedes pueden combinar el clobazam con cualquier antiepiléptico. Tiene un margen terapéutico de seguridad altísimo. No produce la sedación de las otras benzodiazepinas y no produce ni síndrome de abstinencia ni depresión del estado de conciencia. Entonces, para mí, ese es mi tercer comodín.
funciona tanto en crisis focales y generalizadas, dosis de 0.5 a 1 por kilo, solo sí, como el cinturón al vestido, él te aprieta pero no te viste, ahí sostiene tu pantaloncito. Entonces, el cloazán para mí es lo mejor, pues como si yo tengo que usar un comodín, porque me fallaron los otros, el cloazán, 0.5 miligramos por kilo, lo pueden usar de día, los neurólogos de adultos dejan benzodiazepinas en la noche, los niños tienen un metabolismo maravilloso, nosotros podemos poner benzodiazepinas en el día, al mediodía, por la noche, cuando nosotros queramos, si las sabemos dosificar, y los chinitos, perfectos. Eso sería. No, yo tengo. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Soy Juan José Pava Carrillo, estudiante de Medicina del Bosque. Mi pregunta es, me parece crucial que hablemos de todos los temas clínicos que involucran la epilepsia, como su diagnóstico, su tratamiento, su sintomatología, que es lo principal. Pero al ser Colombia y Latinoamérica en general, países de bajos y medianos ingresos, ¿qué barreras podemos encontrar como gremio médico en el sistema de salud colombiano? Y cómo podríamos, pues, como gremio, darle alguna solución o alguna propuesta. Muchas gracias. Afortunadamente, la mayoría de medicamentos antiepilépticos o anticrisis en Colombia están autorizados y están protegidos como por el plan de beneficios de salud actualmente. No todos, pero ya entraron la mayoría. Entonces, digamos que yo creo que el problema fundamental es más que todo en que el paciente puede tener como la capacidad de tener el sistema de salud, el sistema va a ser capaz de proveerlo, sino muchas veces desde el acceso. La fragmentación que tiene el sistema de salud tiene algunos problemas para los pacientes, sobre todo que viven en áreas rurales, ni siquiera dispersas. Por ejemplo, yo tengo un paciente que usa levetiracetam y la farmacia solo le entrega, por ejemplo, en Medellín, y vive, por ejemplo, en el Peñol, por decirte, a 2 o 3 horas, y en el Peñol no le entregan. Lo mismo pasa, por ejemplo, por un medicamento como el cloazam. Entonces, digamos que la política de protección de lo que estábamos hablando ahora, la protección financiera no está completa, a pesar de que el acceso pareciera que sí, porque las IPS en general tienen una autonomía para hacer ciertas modificaciones en los cambios de marca, en los cambios de ciertas cosas de los medicamentos. La ley, en teoría, lo protege, pero cuando llega a esos pasos, se pierde, digamos, como ese proceso. Entonces yo lo veo en mis pacientes. El que está en la ciudad y puede hacer todas las vueltas y reclamar o lo puede comprar y vive en una ciudad donde tiene disponibilidad, generalmente la EPS o la no EPS lo que tiene se lo entrega. Pero si está un poquito disperso no lo logra y ahí es cuando se descontrola. Y ahí es cuando pierde el interés a veces de controlar la epilepsia porque pues, piensa que no lo es. Y ahí es cuando nos obligan de alguna forma a tener que utilizar medicamentos, eso lo vamos a ver un poquito mañana, las consideraciones que hay que tener para elegir los medicamentos, que no es a veces lo que uno quiera, sino lo que tengamos disponible para el paciente en ese momento, porque es mejor que un paciente tenga un control de crisis y no dejarlo desprotegido y que presente crisis. Entonces, pues si vamos a hablar de limitaciones, podríamos como hablar mucho rato de las limitaciones, pero también tenemos que decir las cosas. Colombia es un país en Latinoamérica, ustedes no me creen, que tiene buena disponibilidad de antiepilépticos. Si nos comparamos con países que apenas les llegaron algunas cosas, países como México, países en Centroamérica que no tienen, que no tenemos todos, sí, no tenemos todos, pero digamos con lo que tenemos podemos hacer la mayoría de las cosas. Yo creo que tenemos es que mejorar que no que el paciente esté en una base de datos con todo, sino como le vamos a decir, la gente en pandemia, ¿qué hacía? No puede salir. Mi pueblo no vende el medicamento que yo vendo en un corregimiento, en una ciudad intermedia. ¿Qué hacían los pacientes? No lo sé. Creo que es controlarse, porque eso es lo que estamos viendo. Entonces, eso. Doctor, gracias por su interés, porque pues de eso se trata esto, ¿no? De sensibilizarlos para que hablemos de esos temas. Los dos problemas grandes en epilepsia están documentados en Latinoamérica y no tienen que ver, entre los, el acceso a medicamentos es el tercero, pero los dos primeros son nosotros los médicos, es el primer problema, que no damos dosis suficientes de los medicamentos a los pacientes. Entonces, el primer problema es la ignorancia nuestra, realmente. El segundo problema, que está documentado también en los estudios, es la ignorancia del paciente, porque el estigma religioso, el estigma social que tiene que ver con la epilepsia, hace que los pacientes se alejen de los tratamientos.
Esos son los dos primeros. El tercero habla del acceso a medicamentos. Pero yo creo que ese no es nuestro caso en Colombia. Creo que es más de los dos primeros. Incluso desde hace años hemos venido haciendo una campaña para entrenar a los médicos generales en epilepsia porque claramente vemos que en los programas de formación, como lo dije al principio, hay unos huecos enormes de formación. No, pues, creo que eso es lo más importante. Existe una ley que protege al paciente con epilepsia, que es la ley 1414 en Colombia, una ley específica para una enfermedad específica. Échenle una miradita y verá que tiene unas cosas interesantes. Sí, es del 2011 y tiene unas cosas interesantes que protejan a los pacientes, pero gracias no. Pues ya un poco lo dijo Iván, pero yo creo que nuestro sistema de salud comparado con muchos de los países de Latinoamérica es muy bueno, porque la gran mayoría de medicamentos está asequible a los pacientes. Que hay que hacer algunas vueltas, hemos tenido regulación de precios también, o sea, medicamentos que antes eran muy costosos, ahora ya no lo son. Y prácticamente los que están en el no POS son el 15% de los medicamentos. Y vuelvo y reitero, Colombia fue uno de los primeros países en Latinoamérica, o fue el primero que tuvo una ley de epilepsia que protege al paciente contra todo este cambio de medicamentos.